El informe Ardán de la evolución de las empresas gallegas en los últimos 25 años señala que la comarca de Ourense creció en ese periodo un 235%. Este acto, decía, tiene como fondo el 25 aniversario de Ardán, un servicio de información empresarial que ha alcanzado el cuarto de siglo analizando a todas las compañías con sede social y fiscal en Galicia. Ardán pertenece al Departamento de Servicios Avanzados del Consorcio de la Zona Franca de Vigo. Dispone como clientes a 3.000 empresas gallegas que utilizan sus datos y análisis para hacer sus estudios de mercado y competitividad y colabora con las 3 universidades gallegas y el CES, Centro Económico Social, para la realización de análisis e investigación económicos. En términos provinciales, las 50 mayores firmas de Ourense sextuplicaron su negocio en 25 años. Por comarcas, las que más crecieron fueron Terra de Tribes con un 600%, Allariz Maceda con un 400% y Alimia con un 300%. Por sectores, el agroalimentario es el más destacado en facturación, con empresas como Coren, Cuevas o Aceites Abril al frente, aunque el que más ha aumentado el valor añadido bruto en estos 25 años es la industria auxiliar, con un incremento del 1.600%. El top 10 de empresas de Ourense en 1993 se modificó en un 60%. Con estos datos sobre la mesa, Teresa Pedrosa hace una reflexión de cara al futuro. Podemos ampliar nuestras fronteras en muchas actuaciones, tanto de inversiones como de actuaciones vinculadas a la innovación, al emprendimiento y a la internacionalización. Ahora hay una titulación en Ourense, la aeroespacial, muy ligada a nuestra actuación en IGRAN. Nos sentamos muchas veces, ahora tenemos que hacerlo de nuevo con el nuevo equipo de rector de la Universidad de Vigo, pero sí es cierto que hay que poner en valor actuaciones que impliquen que muchos de nuestros futuros empresarios se dediquen a las actividades tecnológicas y también que lo hagan muchas de nuestras futuras empresarias, porque por desgracia para todos solo el 20% de las mujeres eligen una carrera tecnológica vinculada a la ingeniería fundamentalmente, y eso puede que nos haga retroceder en el futuro en el camino a esa igualdad que llevamos tanto tiempo haciendo, con lo que